Heredera de clínica de lujo, trabaja como auxiliar siendo acusada de robo por el médico jefe, pero... Clara respiró hondo mientras se acercaba a la entrada de la clínica. El imponente edificio de cristal y acero se alzaba ante ella, reflejando el cielo azul de Nueva York. Era un lugar donde la innovación y el cuidado de la salud se entrelazaban, y ella estaba decidida a formar parte de esa historia. Con cada paso que daba, su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era su primer día como auxiliar, un rol que había elegido para entender mejor el funcionamiento de la clínica que había sido el legado de su familia durante generaciones. La joven había sido criada en un entorno que le enseñó la importancia de la medicina y la ética en el cuidado de los pacientes. Desde pequeña, Clara había escuchado historias sobre su abuelo, un renombrado cirujano, y su madre, quien había administrado la clínica con dedicación y pasión. Clara se sentía orgullosa de su herencia y quería demostrar que era digna de ese legado. Sabía que, para hacerlo, debía aprender desde abajo, enfrentándose a los desafíos diarios que implicaba el trabajo en un entorno tan exigente. Al entrar, se encontró con un vestíbulo amplio y luminoso, decorado con obras de arte contemporáneo y plantas bien cuidadas que añadían un toque de frescura al ambiente. El aroma a desinfectante y a flores de la recepción creaba una atmósfera peculiar, una mezcla de hospitalidad y pulcritud. Clara se sintió inmediatamente cautivada por el lugar, imaginando cómo podría contribuir a su éxito. Sin embargo, su entusiasmo se vio opacado por la realidad del camino que le esperaba. Mientras tomaba el ascensor hacia el área de trabajo, recordó las advertencias de su madre sobre la competencia y las rivalidades que existían en el mundo de la medicina. Aunque estaba emocionada por comenzar, en su interior había una pequeña sombra de duda que la acompañaba. ¿Lograría ganarse el respeto de sus compañeros y demostrar su valía? Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Clara se encontró con un pasillo que conducía a diversas áreas de la clínica. El bullicio de la actividad diaria resonaba a su alrededor. En las salas de espera, pacientes con rostros preocupados aguardaban su turno, mientras que el personal médico y administrativo se movía rápidamente, con la mirada fija en sus tareas. Clara sintió que cada rincón de la clínica estaba lleno de vida, de historias y de esperanzas. A medida que se adentraba más en el lugar, Clara se encontró con sus compañeros de trabajo, un grupo diverso de personas que, al parecer, no mostraron mucho interés en su llegada. Sus miradas eran de escepticismo, como si cuestionaran la decisión de la joven heredera de integrarse a su equipo. Algunos murmuraban entre ellos, compartiendo risitas y comentarios que, aunque no eran audibles, parecían evidenciar su falta de confianza en la nueva auxiliar. La tensión en el aire era palpable. Clara sintió una punzada en su estómago, pero rápidamente se repuso. Sabía que debía esforzarse el doble para demostrar que era más que solo una heredera. Con determinación, comenzó a interactuar con sus compañeros, ofreciéndose a ayudar en tareas que otros parecían evitar. Pasó horas organizando archivos, limpiando equipos y asistiendo a las enfermeras con los pacientes, todo con una sonrisa en el rostro. Aunque sus esfuerzos no parecían ser reconocidos, Clara continuó trabajando arduamente, convencida de que su actitud positiva eventualmente cambiaría la opinión de aquellos que la rodeaban. En medio de su jornada, Clara notó algo extraño en el ambiente. La tensión entre el doctor Martínez, el médico jefe de la clínica, y algunos de los empleados se hizo evidente. A menudo, su voz resonaba en los pasillos, llena de exigencias y descontento. Clara observó cómo algunos de sus compañeros se encogían de hombros o intercambiaban miradas de preocupación cuando el doctor Martínez pasaba junto a ellos. Era un hombre de gran reputación, conocido por su talento y habilidades médicas, pero también por su carácter autoritario. Clara se preguntó qué podría estar causando esa tensión palpable en el ambiente. A pesar de las circunstancias, Clara decidió no dejarse influir por el clima adverso. Se concentró en aprender todo lo que pudiera sobre el funcionamiento de la clínica, desde los procedimientos administrativos hasta la atención al paciente. Cada día que pasaba, se sentía más segura de sus habilidades y más comprometida con su decisión de trabajar allí.
La clínica significaba mucho para su familia, y eso le daba un propósito aún mayor para demostrar su valía. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, la inquietud sobre la relación entre el doctor Martínez y el personal no desaparecía. Clara se dio cuenta de que había algo más profundo que simplemente un estilo de liderazgo autoritario. Las conversaciones a media voz y las miradas furtivas revelaban que había secretos ocultos entre paredes que, a simple vista, parecían sólidas y bien construidas. Había algo en el aire que le decía que las cosas no eran lo que parecían, pero Clara decidió que su prioridad debía ser su trabajo y aprender, sin involucrarse en chismes o especulaciones. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse centrada, la atmósfera en la clínica se volvió cada vez más tensa. Clara no podía evitar sentir que estaba a punto de descubrir algo significativo, algo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de todos aquellos que trabajaban en ese lugar. Con cada día que pasaba, Clara se adentraba más en el corazón de la clínica, sintiendo que su determinación y su deseo de aprender eran más fuertes que cualquier adversidad que pudiera enfrentar. La combinación de orgullo familiar, desafíos laborales y la intriga de lo desconocido llenaban su mente mientras Clara se preparaba para enfrentar lo que vendría. Su viaje apenas comenzaba, y aunque sabía que el camino sería complicado, estaba dispuesta a luchar por su lugar en la clínica y, sobre todo, por la verdad que parecía estar oculta tras las fachadas brillantes de aquel lujoso edificio. Clara se encontraba en el área de suministros, rodeada de estanterías repletas de cajas y frascos. La luz artificial iluminaba el espacio, pero a pesar de la pulcritud del lugar, había una sensación de desorden que la incomodaba. Con un enfoque metódico, comenzó a organizar los medicamentos, colocando etiquetas y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Sin embargo, mientras revisaba una de las estanterías más altas, notó una caja que, a simple vista, parecía fuera de lugar. Al acercarse, Clara se dio cuenta de que la caja estaba mal almacenada, y al abrirla, su expresión de curiosidad se tornó en preocupación. Dentro, encontró una variedad de medicamentos que no solo estaban fuera de su fecha de caducidad, sino que también parecían ser de un tipo que no debería estar en la clínica, al menos no en esa cantidad. Observó los nombres de los fármacos, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algunas de esas sustancias eran altamente controladas y que su uso indebido podía tener consecuencias graves. La mente de Clara se llenó de preguntas. ¿Por qué estaban ahí esos medicamentos? ¿Quién los había almacenado así? Sin quererlo, su mente empezó a entrelazar la escena con las tensiones que había notado entre el doctor Martínez y algunos de sus colegas. Esa caja mal almacenada parecía ser una pieza más en un rompecabezas mucho más grande, uno que Clara no estaba segura de querer descubrir. Pero su curiosidad y su deseo de hacer las cosas bien la llevaron a investigar un poco más. Mientras revisaba con más detenimiento, escuchó pasos que se acercaban. Su compañero de trabajo, Ricardo, apareció de repente en la entrada del área de suministros. Aparentemente, no la había visto en su estado de concentración, y al notar la caja abierta, su rostro cambió de expresión, como si hubiera encontrado algo que no debía estar allí. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ricardo tenía una reputación entre los empleados, era conocido por su astucia y su inclinación a manipular situaciones en su beneficio. Sin que Clara lo supiera, Ricardo observó cada uno de sus movimientos con atención. En su mente, la posibilidad de usar esa información en su contra se estaba gestando. No era la primera vez que había presenciado el esfuerzo de Clara por hacerse un nombre en la clínica. A pesar del escepticismo inicial de sus compañeros, ella había demostrado ser trabajadora y eficiente. Sin embargo, Ricardo, que siempre había estado celoso de la atención que Clara recibía, vio en esa situación una oportunidad de oro para desacreditarla. Mientras él se retiraba, Clara continuó organizando y guardando los medicamentos, pero su mente estaba dividida entre su trabajo y el descubrimiento que acababa de hacer. La inquietud la acompañaba, y una parte de ella sabía que debería informar a alguien sobre la situación. Pero, ¿a quién acudir? El doctor Martínez había mostrado un comportamiento errático en algunas ocasiones,
y la última cosa que quería era atraer más atención sobre sí misma. La jornada siguió su curso, pero la atmósfera había cambiado. Clara sentía que algo no estaba bien, y su inquietud aumentó cuando, al final del día, fue llamada a la oficina del doctor Martínez. La noticia de que había sido acusada de robo la tomó por sorpresa, como si un balde de agua fría le hubiera caído en la cabeza. Su mente se disparó a 1000 por hora. ¿Cómo era posible que la acusaran de algo así? Clara sabía que había sido cuidadosa, que su intención siempre había sido la de ayudar y aprender. Sin embargo, el doctor Martínez, con su mirada fría y distante, no parecía dispuesto a escuchar una explicación. Clara intentó relatar su versión de los hechos. Habló sobre la caja de medicamentos, sobre su deseo de organizar y mantener todo en orden. Sin embargo, las palabras parecían perderse en el aire, como si el doctor Martínez ya hubiera tomado una decisión. Su rostro mostraba una intransigencia que la dejó sin aliento. La acusación de robo no era solo un golpe a su reputación, sino que amenazaba con destruir el futuro que tanto había anhelado. La clínica era su hogar, su legado, y ahora todo parecía desmoronarse ante sus ojos. A medida que la situación se tornaba más densa, Clara buscó en su interior la fuerza para mantenerse firme. No podía dejar que la injusticia prevaleciera. Sin embargo, a cada instante que pasaba en esa oficina, sus esperanzas se desvanecían. El doctor Martínez se mantenía en su postura, y la angustia comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué iba a hacer ahora? Estaba atrapada en una red de mentiras y malentendidos, y no podía encontrar la salida. La sala, que antes le había parecido un lugar de tranquilidad, se convirtió en un espacio opresivo. Clara sintió que el aire se volvía denso, y la desesperación se apoderó de su ser. Sabía que debía hacer algo, pero no podía pensar con claridad. La imagen del doctor Martínez, con su autoridad inquebrantable, la atormentaba. Él tenía el poder de destrozar su vida en un instante y, en ese momento, Clara se sintió más vulnerable que nunca. Finalmente, cuando la reunión llegó a su fin, Clara salió de la oficina, su corazón latiendo descontroladamente. La noticia de la acusación se esparció rápidamente entre sus compañeros, y ella sintió el peso de las miradas. Había trabajado duro para ganarse su respeto, pero ahora se encontraba en el centro de un escándalo que no había creado. La traición parecía emanar de todos lados, y Clara se sintió sola en su lucha. Con el rostro pálido y una mezcla de confusión y rabia en su pecho, se dirigió a los vestuarios, donde el eco de sus pasos resonaba en el silencio. La angustia la envolvía, pero una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de ella. Clara sabía que no podía rendirse. Tenía que luchar por su inocencia, por su nombre, y por el futuro que siempre había soñado. Sin embargo, en ese momento, la sensación de traición y soledad era casi insoportable. La clínica que había considerado su hogar ahora se había convertido en un laberinto de desconfianza, y Clara se encontraba en el centro de todo, lista para enfrentarse a un destino incierto. Clara se encontraba en una encrucijada, su mente giraba en un torbellino de confusión y traición. Aquel día soleado en Nueva York, que originalmente había prometido ser el inicio de una carrera brillante, se había convertido en una pesadilla. La suspensión temporal que le habían impuesto la dejó atrapada entre la indignación y el desánimo. Caminar por los pasillos de la clínica, ahora vacíos de su energía habitual, era como atravesar un laberinto donde las sombras de la desconfianza y la sospecha la seguían a cada paso. Miró a su alrededor, recordando las sonrisas de sus compañeros cuando entró por primera vez, la emoción en el aire y la promesa de un futuro brillante. Pero ahora, esas mismas caras que antes la recibieron con entusiasmo, se tornaban en miradas furtivas y murmullos apagados. Sentía que cada mirada era un cuchillo, y las palabras susurradas detrás de ella, dagas lanzadas a su espalda. Era como si el ambiente de la clínica, que una vez le había parecido familiar y acogedor, se hubiera convertido en un campo de batalla donde la traición acechaba en cada rincón. Decidida a no rendirse, Clara se propuso investigar por su cuenta. La idea de limpiar su nombre y descubrir la verdad se convirtió en su única misión.
Se sentó en su pequeño departamento, rodeada de documentos y notas que había estado acumulando desde su llegada a la clínica. Cada hoja de papel se convirtió en un mapa que la guiaba a través de la oscura trama que había tejido el doctor Martínez, un hombre que había ganado su respeto y confianza, pero que ahora se revelaba como el principal antagonista de su historia. Mientras revisaba los registros de la clínica, Clara notó patrones extraños en las fechas de los robos de medicamentos. Había algo en la forma en que se habían reportado que la hacía sospechar de una complicidad más grande. ¿Cómo era posible que, durante años, los robos hubieran pasado desapercibidos? La respuesta la llevó a un antiguo empleado de la clínica, un hombre que, tras su renuncia, había decidido mantener su distancia del lugar. Se decía que sabía más de lo que aparentaba, y Clara decidió que debía encontrarlo. Después de varios intentos de localizarlo, finalmente se encontró con él en un café pequeño y discreto en el corazón de la ciudad. La atmósfera era íntima, con el aroma del café fresco flotando en el aire, pero la tensión de la situación era palpable. El hombre, de rostro cansado y mirada cautelosa, parecía estar a la defensiva. Clara, a pesar de su nerviosismo, le expuso su situación. Se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la verdad que tanto anhelaba. El antiguo empleado, después de un largo silencio, comenzó a relatar historias de la clínica. Había robos de medicamentos que se habían vuelto comunes, pero nadie se atrevía a hablar. La cultura del miedo había sido instaurada por el doctor Martínez, quien había logrado construir un entorno donde las denuncias eran reprimidas y la lealtad se compraba con amenazas sutiles. Clara escuchaba, sintiendo como cada palabra del hombre encajaba en el rompecabezas que había comenzado a armar. Esa información la llenó de una mezcla de determinación y miedo, sabía que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso. Al salir del café, la mente de Clara estaba en ebullición. La revelación de que había una red de complicidad dentro de la clínica la llenó de un nuevo propósito. Sabía que no podía dejar que el miedo la detuviera. Tenía que confrontar al doctor Martínez, pero la incertidumbre la invadía. ¿Qué pasaría si él la desestimaba nuevamente? ¿Y si las amenazas se volvían más explícitas? Sin embargo, un fuego interno se encendió en su interior. No podía dejar que su futuro se desmoronara por la mentira de un hombre. Decidida a actuar, Clara se preparó para su encuentro con el doctor Martínez. La clínica estaba en un silencio inquietante, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Cada paso que daba hacia su oficina resonaba en sus oídos, y la adrenalina comenzaba a bombear en su sistema. Las dudas se desvanecieron, y el valor creció en su pecho. Al abrir la puerta de su oficina, el doctor Martínez la recibió con una mirada que mezclaba sorpresa y desdén. Clara se armó de valor y lo enfrentó con la información que había recopilado. La tensión en el aire era densa, palpable. Sin embargo, la reacción del doctor Martínez fue inmediata y fulminante. Su rostro se tornó oscuro, y Clara sintió que el ambiente se volvía hostil. La amenaza que él le hizo resonó en su mente como un eco. Si seguía indagando, si continuaba su búsqueda de la verdad, sería despedida. Era un ultimátum claro, y Clara sabía que el poder que él tenía en la clínica era vasto. Pero en su corazón, la determinación latía más fuerte que el miedo. Salió de la oficina sintiéndose como si hubiera cruzado una línea. La confrontación había sido un acto de valentía, pero también la había dejado más vulnerable que nunca. Sabía que el doctor Martínez no se detendría ante nada para proteger su reputación y su imperio en la clínica. La sensación de estar en la mira de un depredador la envolvía, pero Clara se negó a ceder. Tenía que encontrar aliados, personas que estuvieran dispuestas a ayudarla a desenmascarar la corrupción que había estado operando en las sombras. Mientras caminaba por los pasillos de la clínica, sus pensamientos estaban enredados en las palabras del antiguo empleado. La idea de que otros habían sido víctimas de la misma injusticia la llenaba de una nueva determinación. Clara comenzó a pensar en cómo podría reunir evidencia suficiente no solo para limpiar su nombre, sino también para exponer la verdad sobre el doctor Martínez y los secretos que había mantenido a salvo durante años.
La lucha no sería fácil, y el camino estaba lleno de peligros. Sin embargo, la posibilidad de justicia, de redescubrir su lugar en la clínica como una heredera digna de su legado, la impulsaba hacia adelante. Clara sabía que debía actuar con cautela, pero su resolución era más fuerte que su miedo. La historia de su vida estaba en juego, y no estaba dispuesta a dejar que un hombre la destruyera sin luchar. Con cada paso que daba, Clara se adentraba más en la oscuridad de la clínica, decidida a sacar a la luz la verdad y reclamar su lugar en un mundo que había comenzado a desmoronarse. Era un viaje hacia la redención, un camino que prometía ser peligroso, pero que también la llevaría a descubrir la fuerza que llevaba dentro. Clara se sentía atrapada en un laberinto de desconfianza y desesperación. La acusación de robo pendía sobre ella como una sombra oscura, y su única esperanza residía en Ana, su mejor amiga, quien, tras escuchar la desgarradora historia de Clara, se comprometió a ayudarla a descubrir la verdad. Las dos jóvenes decidieron que, para encontrar respuestas, deberían comenzar a investigar en la clínica, un lugar que se había vuelto hostil e intimidante. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se reunió con Ana en la sala de descanso, un espacio que solía ser un refugio de risas y camaradería, pero que ahora se sentía frío y distante. Ana, con su carácter decidido y su mirada penetrante, le ofreció un rayo de esperanza. Juntas, se sentaron frente a la computadora de la clínica, dispuestas a revisar las grabaciones de seguridad de los últimos días. La sala estaba decorada con colores suaves, pero Clara sentía que el aire se había vuelto denso, como si la carga de la injusticia pesara sobre sus hombros. Las imágenes en la pantalla comenzaron a correr, y Clara observó con atención cada movimiento que se mostraba. Las grabaciones mostraban el vaivén de los empleados en la clínica, cada uno atrapado en su rutina diaria. Sin embargo, Clara y Ana estaban en busca de algo más. Buscaban ese momento crucial en que se cometió el robo, ese instante que podría cambiar el rumbo de la historia. Las horas pasaban, y aunque el cansancio comenzaba a hacer mella en ellas, la determinación de Clara de limpiar su nombre la mantenía alerta. Finalmente, tras varias horas de revisión, un clip llamó su atención. Era de la tarde en que Clara había sido acusada. En la grabación, se veía a un hombre que no era parte del equipo habitual de la clínica, un tipo con un aspecto sospechoso que se movía con rapidez entre las estanterías del área de suministros. Clara sintió que el aliento se le cortaba al ver cómo el extraño manipulaba las cajas con los medicamentos. Ana, que la observaba de reojo, pudo notar la tensión en el rostro de su amiga. Era un momento crucial, un destello de esperanza en medio de la tormenta que había invadido su vida. Las imágenes revelaban algo más que un simple robo, mostraban que Clara no era la única involucrada en esta historia. El desconocido había estado en el lugar justo en el momento equivocado, y aunque los detalles eran confusos, había algo innegable en su postura y en la forma en que actuaba. Clara sintió un pequeño destello de esperanza al darse cuenta de que quizás, solo quizás, su inocencia podría ser probada. Ana, que había estado observando todo desde un ángulo diferente, comenzó a anotar mentalmente los detalles que podrían ser útiles más adelante. Una vez que terminaron de revisar las grabaciones, Clara se sintió revitalizada. Tenía una nueva misión, presentar esta evidencia al doctor Martínez. Sabía que, aunque su relación con él había sido tensa desde el principio, esta era su oportunidad de demostrar que no había robado nada y que alguien más estaba detrás de todo. Con el corazón palpitante, Clara y Ana se dirigieron a la oficina del médico, llenas de nerviosismo, pero también de determinación. El pasillo de la clínica parecía más largo de lo habitual, cada paso resonando como un eco en la mente de Clara. Se sentía como si estuviera caminando hacia su propio juicio, cada segundo estirándose como un chicle. Al llegar a la puerta de la oficina del doctor Martínez, Clara intercambió una mirada con Ana, y ambas asintieron, dándose ánimos mutuamente. Sin embargo, una vez dentro, el ambiente se tornó rápidamente hostil. El doctor Martínez estaba sentado tras su escritorio, revisando papeles con una expresión que denotaba impaciencia. Clara sintió que el aire se volvía denso y frío a medida que comenzaba a exponer su caso.
A pesar de que Ana había tratado de preparar a Clara para esto, la realidad era más dura de lo que había anticipado. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba ligeramente, pero el contenido de su mensaje era firme. Mostró la grabación, señalando al extraño en las imágenes, esperando que el médico se diera cuenta de que había sido un error acusarla. Sin embargo, el doctor Martínez, lejos de mostrar interés, la miró con desdén. Su actitud era fría y despectiva, como si lo que Clara presentaba no tuviera ningún peso. Clara sintió que su corazón se hundía mientras él desestimaba las imágenes, acusándolas de intentar desacreditar su autoridad. Las palabras del médico eran como cuchillos, cortando cualquier atisbo de esperanza que había logrado construir. A medida que Clara continuaba tratando de explicar su caso, el doctor Martínez la interrumpió repetidamente, su tono despectivo y su mirada de desprecio hacían que cada intento de Clara por defenderse se sintiera inútil. Era evidente que no tenía intención de escuchar ni un segundo más. Ana, por su parte, se mantuvo a su lado, pero el ambiente se tornó hostil. La sala se sentía como un campo de batalla en el que las armas eran las palabras y la verdad, el objetivo. Clara se sintió impotente, atrapada en un juego en el que las reglas estaban claramente en contra de ella. La frustración comenzó a acumularse en su interior, y el deseo de demostrar su inocencia se convirtió en una necesidad urgente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clara se dio cuenta de que sus esfuerzos eran en vano. El doctor Martínez no estaba dispuesto a escuchar, y su posición de poder lo protegía de cualquier consecuencia. Clara salió de la oficina con la cabeza gacha, sintiendo que el mundo se le venía encima. Era como si una puerta se hubiera cerrado de golpe, dejándola a la intemperie, sola y desamparada en una clínica que había prometido ser su hogar. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, la realidad de su situación comenzó a nublar su mente. La idea de que su propio futuro y su reputación estaban en juego la llenaba de un miedo paralizante. Se sentía como un barco a la deriva en una tormenta, y la única salvación que podía imaginar era la verdad. Pero, ¿cómo recuperar la confianza de todos después de ser acusada de algo tan terrible? La injusticia parecía un monstruo implacable, y Clara sabía que debía encontrar una manera de enfrentarlo, aunque se sentía completamente sola en esa lucha. Ana la acompañó en silencio, comprendiendo la tristeza que invadía a su amiga. Aunque no podían cambiar lo que había sucedido en ese momento, ambas sabían que debían encontrar la forma de continuar su investigación. Cada paso que daban era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la búsqueda de la verdad era su única salida. Clara, aunque desanimada, se aferraba a esa idea, no podía rendirse. La lucha por su inocencia apenas comenzaba, y estaba decidida a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Clara se encontraba en un momento crítico de su lucha por demostrar su inocencia. La idea de llevar su caso a la policía había evolucionado en su mente desde que se dio cuenta de que el doctor Martínez no era solo un médico de renombre en la clínica, sino un hombre que utilizaba su influencia para protegerse a sí mismo. La imagen de su rostro, frío y distante, la perseguía. La certeza de que él había manipulado las circunstancias a su favor la llenaba de una mezcla de ira y desesperación. Sin embargo, el camino que había decidido tomar no era sencillo. Sabía que enfrentaría obstáculos que parecían insuperables. En la mañana siguiente, Clara se vistió con un atuendo que reflejaba su determinación. Optó por un vestido sencillo, pero elegante, que representaba tanto su familia como su deseo de destacar por méritos propios. Se miró en el espejo, tratando de encontrar la fortaleza que necesitaba. Se dio cuenta de que su reflejo, aunque un poco asustado, aún conservaba la chispa de la esperanza. Salió de su departamento y se encaminó hacia la estación de policía más cercana, con el corazón latiendo desbocado. Al llegar, se sintió abrumada por el ambiente. La estación era un lugar bullicioso, lleno de personas que esperaban ser atendidas, cada una con su propia historia de dolor y sufrimiento. Clara respiró hondo y se acercó al mostrador, donde un oficial la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. Ella explicó brevemente su situación,
pero pronto se dio cuenta de que su historia no resonaba como esperaba. El oficial, aunque con una actitud profesional, parecía escéptico. Sus palabras, aunque corteses, dejaban entrever que el caso de una joven acusada de robo en un prestigioso hospital no era una prioridad para ellos. Mientras Clara intentaba articular su historia, se dio cuenta de que el doctor Martínez había tejido una red de conexiones que se extendía más allá de las paredes de la clínica. Mencionó su nombre y, al instante, notó un cambio en la expresión del oficial. Era como si una sombra se hubiera posado sobre la conversación. Clara sintió que sus esperanzas se desvanecían al ver que el oficial no estaba dispuesto a tomar su denuncia en serio. La frustración la invadió, y un sentimiento de impotencia comenzó a asfixiarla. Se retiró de la estación con la sensación de que su búsqueda de justicia había sido en vano. Al regresar a su departamento, Clara se sintió más perdida que nunca. La idea de rendirse cruzó su mente, pero rápidamente la desechó. Sabía que no podía luchar sola, necesitaba el apoyo de su familia. La imagen de sus padres, con su amor incondicional y su firme creencia en la justicia, le dio un nuevo impulso. Con determinación renovada, Clara decidió que debía compartir su situación con ellos, sin importar lo difícil que pudiera ser. La idea de decepcionarlos la aterraba, pero también sabía que la verdad tenía que salir a la luz. Esa misma tarde, Clara se reunió con su familia en la casa de su infancia, un lugar que siempre había representado la seguridad y el amor. Al entrar, el aroma familiar de la comida casera la envolvió, trayendo consigo recuerdos de risas y momentos felices. Sin embargo, el peso de su secreto la hacía sentir como una extraña en su propio hogar. Sus padres, al verla entrar, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. La preocupación en sus rostros era palpable, y Clara sintió que la carga de sus preocupaciones se reflejaba en ellos. Con cada palabra que compartía, la tensión en el aire se hacía más densa. Clara les relató los eventos que la habían llevado a ser acusada de robo, la frialdad del doctor Martínez, y cómo sus intentos de buscar justicia habían resultado infructuosos. Sus padres escucharon con atención, sus rostros cambiando de sorpresa a indignación a medida que la historia avanzaba. Era evidente que nunca habían imaginado que el lugar que había sido un símbolo de su éxito familiar pudiera estar manchado por la corrupción. La reacción de su madre fue especialmente intensa, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se daba cuenta de la profunda injusticia que su hija estaba enfrentando. El silencio que siguió fue abrumador. Clara sintió que el aire se volvía pesado mientras sus padres procesaban lo que acababan de escuchar. Finalmente, su padre se levantó, su mirada decidida. Clara vio en sus ojos la misma determinación que había sentido cuando decidió luchar por su verdad. Él habló sobre la importancia de la justicia y de no permitir que una mentira destruyera la vida de alguien. Su madre, aunque emocionalmente afectada, se unió a su esposo, expresando su firme apoyo a Clara. La familia se unió en un abrazo, y Clara sintió que, a pesar de la adversidad, no estaba sola en su lucha. Impulsados por la injusticia, decidieron tomar acción. Clara se sintió renovada al ver la firmeza en la postura de sus padres. No solo se trataba de su batalla, era un esfuerzo familiar para desmantelar el sistema que había permitido que el doctor Martínez operara con impunidad. Con el apoyo de sus padres, se pusieron en contacto con un abogado familiar que había trabajado en casos de corrupción y abuso de poder. La idea de contar con un profesional que entendiera las complejidades legales del asunto le dio a Clara un nuevo sentido de esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Clara y sus padres se reunieron con el abogado, quien no solo escuchó la historia de Clara, sino que también le ofreció orientación sobre cómo proceder. El abogado le explicó la importancia de reunir pruebas y testimonios, y cómo podrían utilizar los registros de la clínica para demostrar que había un patrón de comportamiento sospechoso. Clara se sintió revitalizada al saber que había una salida, un camino hacia la verdad. A medida que la familia se adentraba en el proceso legal, se fortaleció el vínculo entre ellos. Clara se dio cuenta de que, a pesar de la oscuridad de la situación, había una luz en el apoyo incondicional de sus seres queridos. Juntos,
Comenzaron a recopilar información, conectando puntos que, hasta ese momento, parecían aislados. La familia se convirtió en un equipo, cada uno aportando sus habilidades y conocimientos. El impulso que Clara sentía era contagioso. Con cada pequeño avance, su confianza crecía. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero al menos ahora no estaba sola. La injusticia que había enfrentado se transformó en un motor que la empujaba hacia adelante. En su corazón, Clara sabía que la verdad prevalecería, y que su lucha no solo era por su propia inocencia, sino también por todas aquellas personas que habían sido víctimas del sistema. La determinación renovada de Clara y el apoyo inquebrantable de su familia le dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. La batalla apenas comenzaba, pero cada día que pasaba, Clara se sentía más empoderada, lista para luchar por su verdad y la justicia que merecía. Clara y Ana se sentaron en la pequeña sala de descanso que solían usar para compartir confidencias y risas. Sin embargo, en ese momento, la atmósfera estaba cargada de tensión. Habían pasado semanas desde que Clara había sido acusada injustamente por el doctor Martínez, y aunque habían enfrentado numerosos obstáculos, su determinación seguía intacta. Ana, siempre a su lado, había sido su roca en este mar de adversidades, y juntas habían decidido que era hora de actuar decisivamente. Con una mezcla de ansiedad y emoción, Clara revisó la carpeta que contenía las pruebas que habían recolectado. Había llegado a través de un contacto anónimo, un ex empleado de la clínica que había estado dispuesto a arriesgarse y compartir información sobre el doctor Martínez. Con cada hoja que pasaba, su corazón latía más rápido. Cada documento, cada fotografía, cada declaración eran piezas de un rompecabezas que, una vez armado, podría desenmascarar la red de corrupción que había estado operando en la clínica durante años. Ana, sentada a su lado, miraba a Clara con una expresión de admiración y preocupación. Sabía que el momento que se avecinaba era crucial. Clara había decidido que no podían quedarse de brazos cruzados. La injusticia que había enfrentado no solo la había afectado a ella, sino que también podía estar dañando a otros, y era su deber desmantelar esa estructura corrupta. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara y Ana se prepararon para la reunión con los directivos de la clínica. El día había llegado, y con él, la oportunidad de cambiar el rumbo de su historia. Se pusieron ropa formal. Clara eligió un vestido oscuro que realzaba su compostura y determinación. Ana, a su lado, optó por un traje que proyectaba seriedad y profesionalismo. Ambas sabían que debían presentarse con la mayor confianza posible, a pesar del miedo que se asomaba en sus corazones. Al llegar a la sala de juntas, el ambiente era tenso. Los directivos, sentados alrededor de una mesa larga y pulida, parecían ajenos a la tormenta que se avecinaba. Clara se sintió pequeña al estar frente a ellos, pero recordó todas las injusticias que había sufrido y la lucha que había llevado a cabo. Ana le dio un ligero apretón en el brazo, y eso le dio el valor que necesitaba. Clara comenzó a presentar las pruebas. Con cada documento que mostraba, el ambiente se volvía más pesado. Las miradas incrédulas de los directivos se encontraban con la determinación en su rostro. La evidencia era contundente. Llamadas telefónicas, correos electrónicos y fotografías que mostraban al doctor Martínez en situaciones comprometedoras. Había transacciones sospechosas, registros de medicamentos que no coincidían con los inventarios. Clara había logrado reunir un caso que no podía ser ignorado. A medida que avanzaba, el doctor Martínez, que había estado sentado en la esquina de la mesa, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Su rostro se tornó pálido y su respiración se volvió más pesada. Clara lo observó con satisfacción, sintiendo que finalmente tenía el control de la situación. Era evidente que él no esperaba que Clara y Ana fueran capaces de reunir tanta información. La incredulidad en los rostros de sus colegas le daba una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían lograrlo. La presentación se extendió por lo que parecieron horas, pero Clara estaba decidida a no dejar ningún detalle sin mencionar.
Habló sobre los testimonios de otros empleados que habían sido silenciados, sobre las amenazas que había recibido y sobre su propia lucha por la verdad. Cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia la justicia. Sintió que su voz se fortalecía con cada declaración, el miedo que había sentido semanas atrás se transformaba en una llama ardiente de determinación. Finalmente, cuando terminó, un silencio incómodo llenó la sala. Los directivos miraban unos a otros, procesando la información, y Clara sintió que ese silencio era un signo de que estaban empezando a entender la gravedad de la situación. Sin embargo, el doctor Martínez, a pesar de la evidencia en su contra, intentó desestimar la presentación, pero su voz temblorosa y su falta de confianza delataban su nerviosismo. Fue en ese momento que Clara decidió dar el paso final. Con una calma sorprendente, se dirigió directamente al doctor Martínez. Al mirarlo a los ojos, pudo ver la desesperación que intentaba ocultar. Era un hombre que había construido su carrera sobre mentiras y manipulaciones, y ahora estaba al borde del abismo. Clara sintió una mezcla de compasión y determinación. No solo estaba luchando por su propia inocencia, sino por todos aquellos que habían sido perjudicados por su corrupción. A medida que la reunión llegaba a su fin, Clara sintió que había cumplido su propósito. La verdad estaba sobre la mesa, y no había manera de que los directivos pudieran ignorarla. La voz del presidente de la clínica resonó en la sala, llamando a la calma y anunciando que se llevarían a cabo investigaciones inmediatas. Clara sabía que esto era solo el comienzo, pero también sabía que había dado un paso crucial hacia la justicia. Poco después, mientras se retiraba de la sala, la policía hizo su entrada. Clara los había alertado previamente, proporcionándoles la información necesaria para actuar. Cuando el doctor Martínez fue arrestado, un susurro de satisfacción recorrió la sala. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que la carga que había llevado sobre sus hombros finalmente comenzaba a levantarse. La noticia de su valentía se esparció rápidamente por la clínica. Los empleados que antes habían dudado de ella ahora la miraban con respeto y admiración. Clara se dio cuenta de que había ganado algo más que su inocencia, había ganado el respeto de sus colegas y la confianza de su familia. A medida que se acercaba a su familia en la clínica, sintió el amor y el apoyo que le ofrecían. Habían estado a su lado en cada paso del camino, y ahora, finalmente, podían celebrar su victoria. Con el arresto del doctor Martínez, Clara fue promovida a una posición de liderazgo en la clínica. No solo era un reconocimiento a su valentía, sino también un compromiso con un futuro mejor. Clara se sintió llena de propósito al pensar en las reformas que podría implementar. Tenía la oportunidad de cambiar la clínica desde adentro, de asegurarse de que lo que había sucedido no volviera a ocurrir. Al mirar a su alrededor, Clara se sintió orgullosa de su legado familiar. Sabía que su historia no solo era sobre ella, era sobre todas las personas que habían luchado antes que ella y sobre todas las que vendrían después. Clara estaba lista para transformar la clínica en un lugar donde la integridad y la ética fueran la norma, no la excepción. El camino por delante no sería fácil, pero estaba decidida a recorrerlo con valentía y determinación.